doctor Víctor Castillo Advíncula, que es un reconocido expositor de Proinversión. Sin más, y con las recomendaciones dadas ya, le dejamos con ustedes al doctor Víctor Castillo Advíncula, para el cual pido un fuerte aplauso. Muy buenos días. Bueno, muchos de nosotros, cuando pensamos en inversión pública, pensamos en recursos fiscales y recursos del tesoro, ¿no? Muchos de los gobernantes de los gobiernos regionales y de las municipalidades, cuando elaboran su presupuesto de inversiones de cada año, miran la ley de presupuesto y dicen cuánto me han aprobado para inversiones y se ajustan a eso. En estos últimos años que los recursos fiscales han disminuido, el canon ha disminuido, también los montos destinados a la inversión han disminuido y por lo tanto los gobernantes regionales y locales salen a la prensa, salen a quejarse de que sus recursos han disminuido, que no van a poder hacer las obras, qué sé yo. Y siempre pensando que la única fuente de financiamiento es la del Estado a través de la ley de presupuesto, ¿no? Y existen más fuentes de financiamiento. Hay otras formas de desarrollar proyectos del Estado sin recurrir al tesoro público. Esas otras formas son las asociaciones público-privadas y las obras por impuestos. En ambos casos se hace obra pública con participación de la empresa privada. Entonces, hay otras fuentes con las cuales podemos desarrollar proyectos públicos y que por desconocimiento no se está haciendo o se está haciendo poco. A veces también no es desconocimiento, sino es desidia o es simplemente ineficiencia, ¿no? Pero entonces debemos mirar a estas otras fuentes que existen para desarrollar obra pública. Entonces hoy día yo les voy a hablar de la ley de obras por impuestos, que es uno de los mecanismos que ha tenido un gran desarrollo en los últimos años. Es un mecanismo novedoso y único en América Latina, ¿sí? Por no decirlo en el mundo. Es un procedimiento creado en el Perú y del cual ya estamos exportando. Estamos capacitando a gente de otros países para que lo apliquen también, ¿no? Este mecanismo, valga en verdad, es propio. Nosotros hemos copiado muchas cosas, ¿no? Hemos copiado, por ejemplo, el tema de las AFPs. Ese es un modelo que no lo inventamos nosotros, ¿no? Se inventaron en otras latitudes. El tema de las asociaciones público-privadas tampoco, ¿no? Las asociaciones público-privadas tienen como una vigencia como de 40 años, ¿no? Empezaron allá en Inglaterra, en España, luego vino América Latina, en Chile fueron los primeros, pero nosotros lo que hemos hecho, adaptarlo a nuestras necesidades, ¿no? Y así, muchos procedimientos económicos financieros vienen de otras latitudes, pero obras por impuestos, fue creado aquí en el Congreso, ¿no? Una ley 29.230. ¿Qué es la ley de obras por impuestos? En un solo pantallazo le voy a decir qué es lo que es y luego veremos los procedimientos específicos. La ley de obras por impuestos es una alianza entre la empresa y el Estado. Y cuando digo Estado, estoy hablando del gobierno regional, gobierno local
una universidad pública o algunas entidades del gobierno nacional, quienes a través de un convenio de inversión, la empresa se compromete a financiar y ejecutar un proyecto de inversión pública. Es decir, no hay transferencia de fondos, la empresa privada no le transfiere fondos al Estado. La empresa misma financia y ejecuta el proyecto, ¿no? Y claro, para ejecutar el proyecto, si se trata de una empresa como Telefónica, Telefónica no es constructora, tendrá que contratar a una constructora, pero lo contrata con procedimientos privados, ¿no? Entonces, lo que se busca con el desarrollo de este PIB es adelantar el desarrollo mediante los beneficios sociales del proyecto. Al final del proceso, luego que la empresa ya financió y ya ejecutó el proyecto, el Estado, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, le reconoce el valor de la obra a través de un certificado. Entonces, el MEF le entrega a la empresa un certificado que es como un cheque por el valor de la obra que ejecutó la empresa. Si la obra costó 5 millones de soles, el MEF le va a entregar a la empresa un certificado que dice vale por 5 millones de soles a nombre de la empresa Telefónica del Perú. ¿Qué hace con este certificado la empresa? La empresa utiliza ese certificado para pagar su impuesto a la renta y solamente para eso puede ser usado ese certificado. Por eso es que el nombre, ¿no? Obras por impuestos. En buena cuenta, una empresa que ejecuta un proyecto mediante la modalidad de obras por impuestos, lo que está haciendo la empresa es adelantar su pago de impuestos a la renta ejecutando un proyecto público. Y ahí recupera su inversión en la empresa. Luego, el MEF le va a descontar a la entidad pública que utilizó este mecanismo el valor de la obra. En los gobiernos regionales, locales y universidades, este descuento puede ser de varios años, hasta de 15 años, depende del monto, ¿no? Entonces, para estos gobiernos, aplicar obras por impuestos es como recibir un préstamo blando, a largo plazo, sin intereses y hasta con un año de gracia, porque el primer descuento va a ser al año siguiente que recibió la obra, ¿no? En las entidades del gobierno nacional, ese descuento es inmediato al año siguiente, ¿no? Pero eso lo voy a explicar por qué. Entonces, eso es obra por impuestos, ¿no? La ejecución de un proyecto público por la empresa privada con cargo a sus impuestos. Eso es. ¿Y cuál es la base legal? La ley 29230 que dio el Congreso en el año 2008, ¿no? En mayo de 2008, ha tenido varios reglamentos. ¿Y por qué ha tenido varios reglamentos? Porque se ha tenido que ir afinando para que el empresariado y también las entidades públicas tengan confianza en este mecanismo que es nuevo, novísimo, ¿no? Hoy día tenemos un nuevo reglamento que se dio en diciembre del año pasado, que es el Decreto Supremo 409-215, que está al final ahí. El otro fundamento legal es el artículo 17 de la Ley 30.264, que incorpora a entidades del Gobierno Nacional. Esta ley se dio en el año 2014. Hasta ese momento, solamente se podía aplicar obras por impuestos en gobiernos regionales, locales y universidades. A partir de este artículo 17 se han incorporado a entidades del gobierno nacional. Y el decreto legislativo 1238 que se dio en septiembre del año pasado incorpora a más entidades del gobierno nacional. No todas, pero sí a varias, que vamos luego a mencionar.
ley número 29230 se dio en este Congreso y tiene una historia que yo he podido investigar, ¿no? Porque nadie me decía quién es el padre de esta criatura. Entonces me metí en los archivos del Congreso y descubrí que el proyecto de ley había sido propuesto por no me acuerdo cómo se llamaba el grupo parlamentario donde estaba el PPC, ¿no? ¿Ah? Unidad Nacional se llamaba, ¿no es cierto? Allá en el año 2007. Entonces, ese proyecto de decreto supremo, ahí ya el proyecto de ley me llevó a investigar de dónde había salido. Entonces llegué hasta el Instituto Peruano de Estudios Económicos, el Instituto Peruano de Economía, que en ese tiempo lo presidía Philip Dubois, un economista muy reputado que ha fallecido hace poco, que fue director de comercio. Que en el año 2007 la capacidad de gasto en inversión de las entidades del Estado en general había caído más o menos al 50%, es decir, le aprobaban a un gobierno regional 50 millones para inversión y solamente gastaba 25. ¿Por qué había pasado eso? Porque el canon se había disparado, los recursos fiscales habían crecido, entonces los presupuestos habían crecido y los gobiernos en general, tanto el gobierno nacional, gobierno local, gobierno regional, no tenían capacidad de gasto ante tanto dinero. Entonces, la tasa de inversión había bajado. Entonces, en el Instituto Peruano de Estudios de Economía dijeron, oye, ¿qué hacemos para que el Estado pueda gastar todo su presupuesto, ¿no? Para que haga las obras que necesita la población? Y entonces, idearon una serie de mecanismos para promover la inversión pública, para hacerla más rápida. A Edgar Samayoa, que es un economista reputado también, le encargó que haga una propuesta utilizando los impuestos de las empresas. A ver, mira cómo va, de repente ahí en el sector minero se está haciendo algo, creo, con los impuestos, a ver si se puede hacer algo más general. Y ahí idearon el mecanismo de obra por impuestos. Y el proyecto, y con todo el proyecto de ley, y luego me contaron, el mismo Samayoa me contó, que Uruguay le alcanzó el proyecto de ley al PPC, porque creo que tenía cierta cercanía política ahí. Y así llegó hasta el Congreso. En ese proyecto original, Proinversión era el que iba a identificar los proyectos, el que iba a aprobar qué proyectos se iban a juntar bajo este mecanismo. Pero cuando llegó ya al pleno del Congreso, algunos congresistas con justificada razón dijeron, pero ¿por qué Proinversión va a decidir qué proyectos van a ejecutar las regiones? Que sean las mismas regiones, ya bueno, y nos sacaron de esa decisión, ¿no? La Proinversión. ¿No? También por ahí alguien dijo, oye, pero ¿quién va a supervisar de que los privados no abusen de los presupuestos y que se inflen? Entró la Contraloría. Entonces la Contraloría es parte del proceso. Y también por ahí apareció otro proyecto de ley que vino desde el Ministerio de Vivienda. Aquí también le había llegado el proyecto de ley que se originó en el INPE, que en este tiempo estaba Cornejo, el Ministerio de Vivienda. Y reformuló ese proyecto y lo envió también al Congreso. Pero lo reformuló solamente para crear viviendas con el sector privado y que el sector privado se le pague con un certificado. Entonces, en ese proyecto se creó el certificado. Se juntaron los dos proyectos en la Comisión de Economía que lo presidía un congresista de Perú, Yamachiro, creo que puede ser, Yamachiro, sí.
y se impulsó esto. Esa es la... Y claro, en el camino se fue puliendo. Esa es la historia de cómo se origina esta ley tan reconocida hoy en día a nivel nacional e internacional. Bueno, eso es un poco de la historia. En los últimos meses, el año pasado, se han hecho algunos cambios normativos, ¿no? Se ha incluido, por ejemplo, que el pago de la supervisión de la obra también lo financia la empresa privada con sus impuestos. Se ha incluido la posibilidad de que el gobierno nacional cofinancie un proyecto con un gobierno regional o local, ¿no? A través de algún ministerio. Se han incorporado nuevos sectores como saneamiento, deporte, ambiente y cultura. Anteriormente, en la anterior ley, la 30264, ya estaba interior. O sea, hoy día el Ministerio del Interior puede hacer obras por impuesto. Y de hecho, se está armando un paquete grande del Ministerio del Interior para hacer comisarías que va a financiar un grupo de bancos. Y ya estaba salud. Hay varios proyectos en camino con salud, educación, turismo y agricultura. Hoy día se han incorporado saneamientos, o sea, del Ministerio de Vivienda solamente la parte de saneamiento. Deporte, se ha incorporado deporte, ¿por qué? Porque los bolivarianos van a ser en el 2019, y hasta hoy día no tienen un plan maestro para desarrollar la infraestructura que se requiere para eso bolivariano. Entonces, panamericano, ¿no? Panamericano. Entonces, en el Consejo de Ministros dijeron, vamos a hacer esto como obra por impuesto, porque como obra por impuesto se hacen las obras más rápidas. Por eso se ha incorporado el deporte. Ministerio de Ambiente y también el Ministerio de Cultura, ¿no? Cultura para poner en valor o hacer accesible algunos bienes culturales arqueológicos, ¿no? Y el Ministerio de Cultura va a disponer de sus fuentes de ingresos propios. Machu Picchu, solamente Machu Picchu, le rinde al Ministerio de Cultura alrededor de 100 millones de soles anuales. Yo no sé qué harán hoy en día con ese dinero, pero muy bien, la ley ahora ha habilitado que esos recursos puedan servir para financiar la puesta en valor de otros monumentos mediante el mecanismo de obras por impuesto. Bueno, se ha empleado, se queda más claro hoy día la responsabilidad de las autoridades y funcionarios de la municipalidad de gobierno regional. Lo que pasaba es que cuando el año pasado hubo un cambio de gobierno regional y municipal, justo en el momento en que se iba a firmar el contrato de obras por impuesto o cuando se iba a tener que gestionar el certificado para la empresa, los nuevos gobernantes, los nuevos presidentes de gobierno regional, no todos, no, algunos, y algunos alcaldes dijeron, yo no voy a firmar nada de esto, porque es de la gestión anterior y tengo conocimiento que ahí ha habido cosas turbias, qué sé yo. Siempre los nuevos, en algunos sitios, los nuevos gobernantes tratan de desprestigiar al que sale. Entonces hubo un bache ahí, se han demorado la emisión de algunos certificados, pero al final se han tenido que allanar porque el procedimiento es transparente, ¿no? Simplemente es una pose política. Por eso que ahora en la norma ya se establece cuáles son las responsabilidades, ¿no? Porque el convenio que se firma no es con el alcalde que sale, sino con la institución. Entonces, el que se hace cargo de la institución tiene que responsabilizar de las obligaciones de la institución. Y algo que no ha gustado a algunos gobiernos regionales es que se ha puesto un límite de 15.000 UITs para los proyectos de obras por impuestos. 15.000 UITs más o menos como 59 millones de soles. Es decir,
ningún gobierno regional ni municipal puede ejecutar obras por impuestos más allá de 59 millones de soles. Y nosotros ya hemos asesorado procesos que pasan esas cifras. El puente Chivina de Arequipa es el proyecto de obra por impuestos más grande que se ha hecho. Ha costado alrededor de 260 millones de soles. Se ha financiado con recursos del gobierno regional de Arequipa. Hay una carretera de 130 millones de soles en Ilavalle, en Tacna, ¿no? Hay un proyecto de agua y saneamiento en Majes por 90 millones de soles. Entonces, ya no se van a poder hacer estas grandes obras por obra con impuestos porque el Ministerio de Economía y Finanzas quiere tener un mayor control sobre montos más grandes, ¿no? A través de los ministerios, ¿no? Porque esa limitante no es para los ministerios, sino solamente para los gobiernos regionales y locales. Bueno, esos son los principales cambios que han habido al final del año pasado, pero los procedimientos son prácticamente los mismos de hace un par de años, que vamos a explicar, ¿no? Bien. Bueno, antes de los procedimientos, quería mostrarles, ustedes seguramente conocen el ciclo de inversión del SMIC, ¿no? Este es el ciclo de inversión del SMIC. ¿Hasta dónde alcanza ahora por impuestos en este ciclo de inversión? ¿No? Como ustedes saben, el ciclo de inversión del SMIC tiene tres fases: preinversión, inversión y posinversión, ¿no? En la preinversión se hacen los estudios previos, el perfil o factibilidad cuando el proyecto pasa de los 20 millones de soles. En la inversión se hace el estudio definitivo o expediente técnico y se ejecuta la obra. Y en la posinversión ya es la operación y mantenimiento y la evaluación ex post del proyecto. Ese es el ciclo de inversión pública. Obras por impuesto alcanza a todos los que están en rojo ahí. Obras por impuesto puede incluir la formulación del estudio de preinversión, es decir, una empresa puede ofrecerle a una entidad pública la ejecución de un hospital en tal sitio, y si no tiene la entidad pública el perfil o el estudio de factibilidad, la empresa lo puede hacer, ¿no? Y lo hace contra sus recursos, contra sus impuestos también, ¿no? La diferencia está en que la empresa lo va a hacer mucho más rápido que el Estado. En el Estado, todos estos procesos demoran mucho, ¿no? La formulación del perfil le encargan a una empresa tal, esa empresa tal lo hace mal, le dicen que lo corrijan, no lo corrigen nunca, por último no entrega. Igual, la formulación del expediente técnico, hacen un concurso, le dan el adelanto y desaparece la empresa, o hace mal el estudio, o lo copia de otra parte, y luego viene la fase de ejecución. En la ejecución saltan los problemas de los estudios, ¿no? Entonces hay que hacer adicionales de obra, hay que revisar la viabilidad del proyecto. Entonces una obra pública que empieza con una idea puede terminar de madurar más o menos en 5 o 6 años, porque en el Estado así funciona la cosa. Entonces, con obras por impuestos, el privado se puede hacer cargo del estudio de preinversión, ¿no? Entonces, ¿qué hace el privado? Contrata a una consultora de prestigio, de confianza, lo contrata con procedimiento privado, no hace concursos públicos y hace el estudio, ¿no? Y luego en la fase de inversión también el privado hace el expediente técnico. El expediente técnico se aprueba, como se aprueba cualquier expediente técnico, ¿no? Hay observaciones, lo aprueba la entidad pública. La ejecución de la obra igual, ¿no? La empresa contrata a una constructora de su confianza, ¿no? No contrata a su compadre ni a su amigo, como ocurre en muchas entidades públicas en provincia, ¿no? Ahí hay mucha corrupción en el tema de la contratación de constructores, ¿no? Que todavía no ha logrado zafar. Pero acá la empresa privada contrata
directamente a una constructora. Y eso es lo que no le gusta a algunas municipalidades y a algunos gobiernos regionales, no tener el control sobre la constructora. Eso es lo que no les gusta y por eso no aplican el procedimiento, Y ahora también la empresa privada se puede hacer cargo del mantenimiento de la obra mediante obras por impuesto. Es decir, la empresa privada, digamos, construye una carretera y luego se hace cargo de la operación y mantenimiento de esa carretera por un determinado número de años, hasta 5 años. La empresa privada, digamos, Telefónica, no es una empresa que hace mantenimiento, contrata a una empresa especializada en el mantenimiento de carretera, le paga, ¿no? Y lo supervisa. Y luego recupera ese gasto contra sus impuestos, igual que la construcción de la obra. Entonces, el hecho de que la empresa privada en obras por impuestos puede abarcar las 3 fases permite al Estado ejecutar obras rápido y de calidad, inclusive operarlas y tenerlas en buen estado durante los próximos 5 años. El mantenimiento es opcional, no es obligatorio para la empresa. ¿Sí? ¿Y cuáles son los beneficios de obras por impuestos? Dicho lo anterior, para el Estado es la ejecución eficiente y rápida de obra pública. Es adelantar la ejecución de algunas obras, porque inicialmente la obra se hace con dinero del privado. O sea, cuando se construye la obra no está afectándole su presupuesto normal de la entidad pública, porque es dinero del privado inicialmente. Después se lo van a descontar. Pero como todos estos procedimientos que he explicado se hacen con procedimientos privados, el proceso se hace muy rápido. Y les voy a poner el ejemplo del proyecto de Chilina. El puente de Chilina, acá seguramente hay algún alimpeño. El puente de Chilina es un puente enorme que se ha hecho de más o menos 600 metros de largo. Es un puente de ancho como de 40 metros, de altura, no sé, debe tener también unos 40 metros, ¿no? Que conecta el centro con los distritos del norte de la ciudad y le da un gran desfogue a los puentes antiguos que tiene Arequipa, ¿no? Es una obra de envergadura y de mucho beneficio social. Pero este puente cuesta 260 millones de soles. Cuando se empezó a hacer obras por impuestos, se adjudicó solamente la construcción del puente, por 110 millones de soles. Porque el puente tenía varios componentes. Uno de los componentes era el puente propiamente dicho, porque para llegar al puente ha tenido que hacerse una serie de accesos. Acceso de entrada y acceso de salida, inclusive por ahí hay un bypass. Entonces, cuando la empresa se adjudicó, le aconsejaron que además del puente haga los accesos, porque el gobierno regional dijo: yo me encargo de los accesos, ustedes hagan el puente. Le dijeron: no, el Estado se va a demorar siempre y ustedes van a construir un puente que no va a servir para nada, porque si no hay acceso, ese puente iba a ser un monumento a la tontería ahí, ¿no? Y efectivamente le plantearon al gobierno nacional: yo hago los accesos. Y reformularon el proyecto, y el proyecto bajó de valor, inclusive de 280 millones bajó a 260. Entonces, nosotros hacemos todos los accesos menos el bypass, que está allá al final de la salida. Ya eso lo podemos hacer nosotros. Dijeron lo del gobierno regional. Bueno, el expediente técnico para un proyecto de esta envergadura en el Estado generalmente demora 2 o 3 años. Acá demoró exactamente 4 meses. Y 4 meses se ejecutó.
se empezó la ejecución. Un expediente técnico hecho por gente muy especializada en gobierno, trajeron un especialista de puentes extranjeros, ¿no? La construcción, dijeron en el expediente técnico, va a demorar 1 año y 10 meses. Ustedes saben que en el Estado un proyecto de envergadura no dura 1 año y 10 meses. 5 años, 6 años, porque ocurren problemas, mis problemas, que el expediente estuvo mal hecho, que el adicional, que no sé qué, que no vino el dinero, no se le pagó, y la empresa entonces se abandonó la obra, entonces, esas cosas pasan. Al año, 10 meses exactamente, la empresa entregó la obra. Entonces, es el mejor ejemplo de eficiencia que hemos podido tener. En menos de 2 años, o en 2 años, se ha tenido un puente de esta envergadura. Y el bypass, que se había encargado el gobierno regional, hasta ahora no lo hace. Pero felizmente, ese bypass no impide que se entre y se salga del puente. Lo único que hace es que la salida sea un poquito menos rápida, pero igual funciona el puente. Y el bypass no se ha hecho. Imagínense si el gobierno regional hubiera tenido que encargar de los accesos. Ese puente ya se entregó hace 2 años ya casi. Hasta ahora tuvieran que hacer el puente ahí como un adorno. Pero bueno, entonces el Estado se beneficia con obras rápidas y eficientes. ¿Y la empresa privada qué gana? La empresa privada no tiene ganancias, rentabilidad con una obra. ¿No? Telefónica, bueno, ¿quiénes financiaron el puente Chilena? La Southern, una empresa minera, Bacus, una empresa cervecera, e Interbank, una empresa financiera. Ninguno es constructor. Entonces, ellos no han tenido que contratar a un constructor. El constructor sí gana, el constructor no construye, gana. Pero las empresas que han financiado la obra no ganan. ¿Qué ganan ellos? Ganan reputación. Obra por impuestos es para que las empresas ganen reputación, imagen, publicidad, responsabilidad, mejoren su programa de responsabilidad social. Las empresas mineras que están interviniendo en obras por impuestos lo hacen para mejorar su imagen o para mejorar su programa de responsabilidad social. ¿No? Es la mejor forma de hacer responsabilidad social, porque la responsabilidad social, tal como es ahora, la empresa agarra un dinero y le da a la municipalidad, al gobierno regional para que hagan obras. La municipalidad recibe o hace mal la obra o no la hace nunca y ese dinero se desperdicia. O hacen obras absurdas, obras no prioritarias. Yo he estado en Marcona. En Marcona, más o menos el 40% de la población no tiene acceso a agua ni a desagüe. Sin embargo, tienen una municipalidad del primer mundo, un local hermoso con su luna, que se ha hecho con dinero por responsabilidad social de la empresa Choban que está ahí. Entonces, le dan el dinero a la municipalidad y en lugar de solucionar el problema del agua, hacen un local enorme, fantasioso ahí. Entonces, los programas de responsabilidad social en algunos casos no funcionan porque las decisiones lo toman las mismas entidades. Acá, en obras por impuestos, la empresa elige qué proyecto ejecutar y elige un proyecto que le dé réditos de reputación, ¿no? O sea, a la empresa no le va a interesar construir un local institucional, porque eso no es, ¿no? Pero sí va a interesar hacer un colegio, por ejemplo. Entonces, eso es los beneficios para la empresa privada, ¿no? Ustedes deben haber visto alguna vez en los locales del Banco de Crédito, que es una de las empresas que más
publicidad, ¿no?, de la labor social que hace el DCP. Y con sus proyectos chiquitos en cada agencia, ¿no? Esa es publicidad. Una publicidad que le sale barata a la institución, ¿no? Entonces, esos son los beneficios, y ese es por qué algunas entidades públicas del gobierno nacional han entrado a este tema también, ¿no? Siguiente. Siguiente. Dale todo, ¿no? Bueno, algunas condiciones generales del proceso. Falta uno más. ¿Qué tipos de proyectos se pueden ejecutar mediante obras con impuestos? Cualquier proyecto que haya sido declarado viable por el ENDIC. Cualquiera. Inicialmente eran proyectos solamente de infraestructura. Hoy en día pueden ser infraestructura más equipamiento, puede haber un proyecto de equipamiento solo, puede haber un proyecto de desarrollo forestal, un proyecto ambiental, ¿no? Cualquier proyecto, siempre y cuando pase la norma del ENDIC y que haya sido declarado viable, ¿no? O sea, proyectos con rentabilidad social. Para ejecutar un proceso de obra por impuestos se necesita la voluntad política de las instituciones. Y esa voluntad política se logra mediante un acuerdo del órgano del gobierno más alto de la entidad. Puede ser el Consejo Municipal, el Consejo Regional o el Consejo Universitario, o una resolución del titular del sector, ¿no?, o de la entidad. En esta resolución o acuerdo se aprueba la lista de proyectos que quiere la entidad priorizar para ser ejecutado mediante la modalidad de obras por impuestos. Ese es el punto de partida del proceso. Sin esa voluntad política no se puede hacer nada. La Contraloría, ya les dije, interviene en este proceso también. Los proyectos pueden ser formulados por la empresa, es lo que nosotros hemos llamado iniciativa privada, ¿no? O sea, una empresa puede ir a una municipalidad y decirle: mira, en este terreno que tienes yo te puedo construir ahí una posta médica, ¿no es cierto? Entonces la municipalidad dice: sí, pero no tengo el proyecto, ya yo lo hago. Entonces la empresa formula el estudio de preinversión, el perfil, lo entrega a la municipalidad. La municipalidad, a través de su unidad ejecutora, lo revisa y hasta lo aprueba. Y luego que la unidad ejecutora lo ha aprobado y haberlo registrado en el marco del proyecto del ENDIC, lo pasa a la OPI, ¿no? Y la OPI, conforme a la norma del ENDIC, lo declara viable. Y de ahí pasa a la sesión del Consejo para que el Consejo lo priorice para ser ejecutado mediante obras por impuestos. Entonces, ese es el procedimiento mediante el cual una empresa privada puede proponer la ejecución de un proyecto, ¿no? Y eso es importante. Eso es más importante, le da más seguridad inclusive a la empresa, porque muchos de los proyectos que ya están viables en el Estado adolecen mucha eficiencia. Entonces el privado se desanima cuando ve el perfil y dice: no, este proyecto no lo quiero hacer yo porque tiene mucha eficiencia, corríjanlo primero, ¿no? Algunas empresas dicen: no, porque si yo lo corrijo en el expediente técnico se va a incrementar el valor al doble valor y van a pensar que yo estoy sobrevaluando los costos. Entonces prefieren que la entidad lo corrija. Pero si la empresa lo hace, entonces ya la empresa tiene la seguridad que ese proyecto tiene las cifras más o menos correctas que debe tener el proyecto, ¿no? Y es que así ocurre, ¿no? En Tacna la SARO le quiso hacer 3 pozos a la municipalidad de Tacna. La municipalidad de Tacna tenía un proyecto viable, aprobado por el ENDIC, para hacer 3 pozos. Entonces, cuando vino la empresa y lo revisó, le dijo: este proyecto, para empezar,
han subvaluado. Segundo, ya no se usa esta tecnología para hacer cosas, se usa esta otra. Entonces, le pidió, yo voy a financiar, pero ustedes corrijan primero. Tracta es una ciudad que sufre de agua y necesita estos pozos. Corrijan ese proyecto y yo lo financio. Han pasado 3 años, hasta ahora no lo corrigen. Ese es el problema en el Estado. Pero bueno, entonces la empresa puede formular los proyectos. Y la opción de mantenimiento que ya les expliqué, que la empresa puede hacerse cargo del mantenimiento también. Y esa opción, que surgió en una modificación de la norma, se dio porque algunas empresas que querían invertir en obras por impuestos decían: yo jamás voy a hacer carreteras de obras por impuestos, porque ya sabemos que el Estado hace mal mantenimiento de su carretera. Yo voy a entregar la carretera y después a la primera lluvia la carretera se va a deteriorar y me van a decir que yo hice mal. Mejor no, yo no entro. Algunos decían también: no voy a hacer hospitales, porque construir un hospital no es como construir un hotel, pues, es una construcción muy especializada, ¿no? Construir y equipar. Entonces, yo construyo, equipo un hotel muy bonito y después al día siguiente se olvidan hacer el mantenimiento a la infraestructura y sobre todo al equipamiento, y se muere alguien en la sala de operaciones, ¿no? Que van a echar la culpa a la empresa. Por eso es que se dio la opción de mantenimiento, para que la empresa misma vea ella que el mantenimiento es adecuado para que funcionen los servicios de esa infraestructura. Entonces, estos son los criterios generales. Siguiente. Hemos identificado, la ley no lo establece, pero nosotros hemos identificado 4 etapas en el proceso: la priorización del proyecto, la selección de la empresa, la ejecución del proyecto y la gestión del certificado. Siguiente. Dale todo. En la etapa de priorización del proyecto, la priorización puede ser mediante un proyecto ya viable, o sea, por iniciativa de la entidad, o un proyecto propuesto por la empresa privada. Luego viene la selección de la empresa. El proceso de selección de la empresa se hace luego que la Contraloría ha emitido un informe previo. Después vamos a explicar cómo se gestiona ese informe previo. Y a ese proceso la empresa presenta su propuesta técnica y su propuesta económica. Y acá debo comentar, ¿no? En estos procesos, como no hay ganancia para la empresa privada, no hay competencia. En estos procesos se presenta una sola empresa. Y esa sola empresa inclusive debe asegurarse que se presente el proceso antes de convocarlo. Porque si no hay una empresa ya asegurada antes de convocar, con toda seguridad va a ser declarado desierto el proceso, ¿no? Y eso es lo que en la práctica sucede. Ahora, nosotros, aún sabiendo que hay una sola empresa interesada, convocamos al proceso por transparencia, porque en el Estado todo tiene que ser transparente, ¿no? Y se presenta la empresa al proceso, hace sus observaciones a las bases, presenta su propuesta técnica y económica y se le otorga la buena pro. Una vez que se le otorga la buena pro, se suscribe un convenio de inversión, es un contrato de obra, básicamente, ¿no? Entre la empresa privada y la entidad pública. Este convenio está en las obligaciones, el cronograma, las cartas fianzas, igual como un contrato de obra. Y luego viene la fase de ejecución. No se puede empezar la ejecución del proyecto mientras la entidad pública no haya contratado al supervisor, como en cualquier proyecto. ¿Qué es lo que estaba pasando en algunos procesos? La empresa financiaba la obra, pero no la supervisión. Y la entidad pública tenía a veces muchos problemas para financiar a la supervisora. Entonces los procesos demoraron un poco, por eso que en algunos casos. Hoy en día, con los últimos cambios de la norma, la supervisión también es financiada por la empresa, pero
no la contratación. El que contrata al supervisor es la entidad pública. El supervisor le rinde cuentas no a la empresa, sino a la entidad pública. La empresa no le va a poder pagar al supervisor mientras la entidad pública no le dé la orden. Para darle la orden, la entidad pública tiene que revisar si el trabajo hecho por el supervisor está de acuerdo con el contrato, ¿no? Entonces, no hay conflicto de interés. La entidad privada solamente le paga al supervisor, también contra sus impuestos. Una vez contratado el supervisor, se ejecuta la obra y la fase de ejecución incluye la formulación del expediente técnico. La empresa hace el expediente técnico y lo entrega a la entidad pública lo revisa y lo aprueba luego con resolución del titular. En algunos procesos se ha convocado ya con el expediente técnico porque ya la entidad pública ya tenía listo el expediente técnico. En esos casos, la empresa puede revisar el expediente técnico y de hecho lo hace, porque siempre estos expedientes técnicos y estos estudios tienen algunos defectos. Entonces, la ley ha previsto un mecanismo para que la empresa pueda revisar y proponer modificaciones al expediente técnico si es que ya estuviera hecho. Bueno, aprobado el expediente técnico, se ejecuta la obra y al final se gestiona el certificado. Y para gestionar el certificado, el supervisor tiene que emitir un informe de calidad. El informe de calidad es decir que el proyecto se ha hecho conforme al expediente técnico y en los plazos programados, ¿no? Y la entidad, luego del informe de calidad, recepciona la obra, ¿no? Ahí falta un punto ahí. Recepciona la obra. Con el acta de recepción y el informe de calidad, la entidad gestiona ante el MEF el certificado. El MEF emite el certificado más o menos hasta en 6 días, ¿no? La recepción y el informe de calidad son aproximadamente 30 días. Entonces, no demora mucho este procedimiento. Entonces, una vez que se emite el certificado, la empresa va a la SUNAT y paga su impuesto con ese certificado. Las empresas grandes, como pagan impuestos, adelantan impuestos todos los meses, lo pueden utilizar inmediatamente. ¿No? Lo pueden utilizar inmediatamente con su pago de cuenta. Entonces, estas es las etapas del proyecto, ¿no? Siguiente. Siguiente. Bueno, este es un flujograma de cómo es el proceso de selección de la empresa privada. De la empresa privada y también de la entidad supervisora. La entidad supervisora se hace con el mismo procedimiento también, ¿no? Más o menos el proceso demora 10 más 3 más 1, 14 más 5, 19 días, 20 días hasta el programa MANACO, cuando se trata de un solo proyecto. Pero si es más de un proyecto, demora más 3 días, más 3, 6, más 2, 8, 28 días. Entonces, al igual que cualquier proceso, hay un comité especial que convoca el proceso. La empresa privada presenta una expresión de interés a los 10 días y hace consultas y observaciones. Luego viene la solución de operaciones a los 3 días. Se publican las bases integradas al día siguiente. A los 3 días se presentan las propuestas. A los 2 días se evalúan y se verifican las propuestas y al día siguiente se otorga la buena forma. Es un proceso que se hace al margen de los procedimientos de la ley de contratación del Estado. Es un procedimiento especial. Pero, por transparencia, cada etapa de este proceso se va registrando en el CIACE.
Es decir, no se convoca por el SEACE, pero se registra los pasos. Y el registro puede ser no en el mismo día, sino al día siguiente, en una semana. Lo que interesa es que quede registrado en el SEACE, ¿no? Entonces, este es el procedimiento. Siguiente. El comité especial, tiene que haber un comité especial en la entidad, ¿no? Que se lleva a cabo el proceso. El comité especial, por ejemplo, tiene la función de determinar el costo del estudio de preinversión. Cuando la empresa es el que presenta el estudio, la empresa dice: me ha costado el estudio $1.000.000. Entonces, el comité especial tiene que determinar si realmente costó $1.000.000 eso, ¿no? Al final de cuentas, el monto que se le va a reconocer a la empresa es el que decide el comité especial. El comité especial elabora las bases. Las bases ya están hechas. Están colgadas en la página web de Proinversión, ¿no? Son bases estándar. Entonces, el comité especial solicita el informe de empleo de la Contraloría, convoca el proceso de selección, absuelve las observaciones, evalúa las propuestas, otorga con buena pro y prepara toda la documentación necesaria para firmar el convenio con la empresa privada. Es un comité de adjudicación de cualquier entidad pública. Siguiente. El comité especial está conformado por 3 funcionarios de la entidad. Siguiente. La Contraloría tiene 2 momentos en que participa. A través de la emisión del informe previo y a través del órgano de control de la entidad de forma posterior. O sea, posteriormente, cuando al proceso, la entidad de control, la auditoría interna de cada entidad, va a auditar el proceso, pero no va a auditar cómo la empresa ejecutó sus gastos, como si lo haría en una obra pública. En una obra pública, la Contraloría, a través de la auditoría contratada, hace preguntas como esta, ¿no? ¿Por qué compraste el cemento aquí y no acá, que costaba un sol menos? ¿No? Eso hace la Contraloría, ¿no? ¿Por qué gastaste 10.000 galones de gasolina si solamente el proyecto decía que debía gastar 8.000? ¿Por qué contrataste a esta empresa constructora A si esta constructora B cobraba menos? Esa pregunta que hace la Contraloría o la auditoría en un proyecto de obra pública. Pero en obras por impuestos no puede hacerlo porque la Contraloría no puede auditar las cuentas de una empresa privada. O sea, la Contraloría audita solamente las cuentas de una entidad pública, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, hay un control posterior. ¿Para qué? Para verificar si la entidad cumplió los plazos, para verificar si la obra está ahí y es de la calidad que dice el expediente técnico. Para eso se hace. Siguiente. ¿Y cómo se solicita el informe previo de la Contraloría? El informe previo de la Contraloría es fundamental en el proceso, ¿no? Se prepara un expediente que se envía a la Contraloría. En este expediente están los requisitos legales, o sea, tiene que haber en este expediente, de acuerdo al Consejo que realiza el proyecto, un informe legal favorable, el documento que acredite que el terreno está disponible, ¿no? A veces las entidades públicas tienen los terrenos pero no están saneados, no están a nombre de la entidad, ¿no? Entonces hay que acreditar que está disponible. Se envía el proyecto de bases y la resolución que designa al comité especial. Entre los requisitos técnicos están los formatos del ENDIC que otorgan la viabilidad del proyecto, el estudio de preinversión, o sea, el perfil hay que enviarle, o el expediente técnico si es que ya está hecho. Y hay un informe técnico que elabora la oficina de obra. Y la Contraloría a veces opina, la ley dice que debe opinar sobre el tema presupuestal, ¿no? Pero la Contraloría opina sobre el tema técnico también.
cosa que no le gusta al MEF, porque está chocando por el TIC. Pero ¿quién le dice no a la Contraloría? Si la Contraloría te observa, tiene que corregir, ¿no? Hay que hacerlo, la Contraloría tiene el poder. Y luego los requisitos financieros, así que básicamente los estados financieros del año anterior, un informe financiero, ¿no?, es para ver si es que la entidad va a tener los recursos para repagar la obra en el futuro, ¿no? Entonces todo ese expediente se envía a la Contraloría. Y la Contraloría tiene 15 días para emitir informes morales, pero a los 8 días hace las observaciones. Y la entidad se puede demorar hasta, no sé, la norma dice la entidad tiene 5 días para resolver, pero la entidad a veces demora un mes, ¿no? Pero en promedio, entre esta ida y vuelta de observaciones, el proceso ante la Contraloría demora como un mes. Con lo cual ya la Contraloría emite su informe previo y recién ahí se puede convocar, ¿no? Entonces la participación de la Contraloría es importantísimo porque le da confianza tanto a la empresa como al funcionario público, que a veces es temeroso de entrar a este procedimiento nuevo, ¿no? Cuando la Contraloría te da el informe previo, quiere decir que las cosas se están haciendo bien, ¿no? Por eso es muy importante este paso. Siguiente. El certificado, ¿qué es el certificado? Esa sigla significa Certificado de Inversión Pública Regional y Local o Certificado de Inversión Pública Gobierno Nacional, ¿no? O sea, depende si la obra es de una región, de municipalidad o del Gobierno Nacional. El certificado cambia de nombre, pero el certificado es el mismo, ¿no? Es la constancia por la cual se reconoce el monto invertido de la empresa privada. Son emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene hasta 6 días para emitir. Se emite con la conformidad de obra o por etapas. Cuando el proyecto dura más de 5 meses, entonces la empresa puede pedir que se emitan certificados parciales cada 3 meses, contra avance de la obra. Entonces le emite un certificado cada 3 meses y para la empresa el certificado es dinero líquido. Entonces mejora su liquidez y le baja el costo financiero a la empresa. El costo financiero que no recupera la empresa. Porque la empresa cuando ejecuta la obra, digamos, una obra de 10 millones de soles, no es que la empresa tiene el dinero ahí guardado en su caja, ¿no? La empresa va al banco y le pide 10 millones de soles para ejecutar la obra. Y el banco le va a cobrar un promedio de 10%. O sea, hay 1 millón de soles que la empresa pone de su bolsillo, ¿no? Entonces, cuando le dan un certificado parcial, paga los impuestos, va bajando ese costo financiero, ¿no? Porque va recuperando el dinero rápidamente, ¿no? Entonces, ese costo financiero no es reconocido en el certificado. Y son canjeados hasta a cuenta de impuesto a renta hasta el 50% de su impuesto, ¿no? O sea, la empresa no tiene límite para ejecutar una obra por impuesto. Pongamos un ejemplo. Si la empresa pagó el año pasado, o sea, por el ejercicio del año pasado, un impuesto a la renta de 10 millones de soles, y este año ejecuta un proyecto por 10 millones de soles en obras por impuestos, cuando le peguen el certificado que va a ser por 10 millones de soles, no va a poder usar todos esos certificados para pagar su impuesto a la renta, porque la ley dice que va a poder utilizar ese certificado hasta el 50% de lo que fue su impuesto a la renta del año anterior. Si su impuesto a la renta fue 10 millones, entonces ese certificado va a poder utilizar solamente 5 millones. ¿Y qué pasa con los otros 5 millones? Los va a utilizar en el siguiente año. O sea, la empresa no tiene límite para hacer obra, lo que tiene límite es para utilizar su certificado, ¿no? Pero ese saldo que no utiliza la empresa se revalúa en 2%, para lo cual se emite un certificado adicional. 2% de 5 millones son 100.000 soles.
soles. Se le da 100.000 soles para protegerlo de la inflación. Entonces, la empresa tiene ese límite, pero para utilizar su certificado, pero no para ejecutar ahora, puede ejecutar el monto que quiera. Y el certificado tiene una vigencia de 10 años. O sea, la empresa puede estar, si quiere, pagar su certificado y cobrarlo dentro de 10 años. Cosa que no van a hacer las empresas, ¿no? Pero la ley permite ese espacio. Al cabo de los 10 años, si la empresa no ha cobrado su certificado, la SUNAT le da un efectivo. Tendrán 2% de recaudación del saldo que no han utilizado. Y algo importante, los certificados son negociables como los cheques. O sea, lo endosan y se lo pueden pegar a otra empresa. Así, por ejemplo, la empresa Chinalco, que ya ha hecho 2 horas por impuestos, ha recibido un certificado, pero la empresa Chinalco recién ha iniciado operaciones y todavía no está generando impuestos a la renta. Entonces, la empresa Chinalco tiene 2 opciones. Puede guardar su certificado para utilizarlo cuando ya tenga impuestos que pagar impuestos a la renta, o lo puede endosar a otra empresa. Lo que ha dicho la empresa Chinalco, yo lo voy a endosar a un proveedor. Lo endosa a un proveedor y el proveedor lo utiliza para pagar su impuesto a la renta. Esa es la facilidad, ¿no? Así, por ejemplo, ha hecho SIVA. SIVA está haciendo 2 horas por impuesto en la selva, en Pucallpa y en Condamana. ¿No? ¿Ustedes algunos conocen Condamana? ¿Saben dónde queda Condamana? No, Condamana queda en Loreto. Pero solamente puede llegar por río. Queda más allá de Pucallpa, queda como 4 horas yendo por el río a Condamana, ¿no? que le da el nombre a un bar muy famoso, ¿no? La Condamanina. Entonces, ahí SIVA está haciendo una obra por impuesto. Y SIVA es una empresa de transporte terrestre. O sea, SIVA nunca va a llegar con sus buses ahí. ¿Cuál es el interés de SIVA? ¿Ah? No. De todas maneras, la empresa va a gastar y va a recibir un certificado y le va a servir para pagar su cuenta de renta. Turismo, publicidad, no. Yo estaba con él. Yo fui a la inauguración, a la colocación de la primera piedra, ¿no? Y estaba con la curiosidad, ¿por qué SIVA no hace un proyecto en cualquier ciudad del Perú, en Piura, donde muchos de sus buses van, ¿no? ¿Por qué Contamana, donde no van a ir? Entonces me senté al lado del alcalde en esa primera piedra y le pregunté, alcalde, ¿por qué SIVA? Y me contó una historia. Me dice, el finado Cicia, Luis, el que fue congresista, que era el dueño de SIVA, que murió, dice que tenía pues una amante que era de Condamana, y que con esa amante había tenido hijos, y esos hijos a la vez son herederos de SIVA, ¿no? Entonces el alcalde, enterado de esa historia, le viene a Lima y la busca a la señora que ya vivía en Lima y dice, ¿por qué no hacemos consigo una obra por impuesto? Entonces dice que la señora agarró el teléfono y listo, ya está, se está haciendo una obra por impuesto con SIVA, ¿no? Yo no podía ni imaginarme eso, ¿no? Y acá lo que ha conocido a ese Cicia congresista, pues tenía una fama, ¿no? Pero esa es la historia, ¿no? De por qué increíble esa historia que he conocido. Pero bueno, entonces, ahí el gerente de Cicia, actualmente de Lucho Cicia, el hermano del congresista, me dijo, como ustedes me dijeron a mí que el certificado es negociable, yo he ido a la empresa Volvo, no sé quién, y le he dicho, ya véndanme, le voy a comprar 40 buses
pero les voy a pagar en efectivo y también con los certificados que voy a recibir por las obras. Lo voy a endosar. Entonces la empresa dijo, pero no, pues tú tienes que pagar. Bueno, no quiero, no voy a la otra. Piensa. Dice que a la semana los llamaron, dijeron ya, se habían averiguado. Al final de cuentas, lo que iba a recibir esta empresa era dinero líquido, que la única diferencia es que es un dinero que solamente le sirve para impuestos a la renta. Y así le sirvió para negociar. Por eso la ventaja de que estos certificados sean negociables se presta a hacer estas reestructuraciones financieras, ¿no? Siguiente. Bueno, cada gobierno regional y local tiene asignado un monto para ejecutar obras por impuestos. Y ese monto está en función al canon. Como el canon ha disminuido en los últimos años, ese monto también ha disminuido. Es más o menos 3 veces el promedio del canon. ¿Ya? Sí. Y ahí el Cusco es el que más canon recibe en el país. Por lo tanto, el gobierno regional del Cusco puede ejecutar hasta 4,5 millones de soles obras por impuestos. Y todas sus municipalidades más de 1.000 millones de soles, ¿no? Y como está en función al canon, resulta injusto, porque los que reciben más canon pueden hacer más obras por impuestos, ¿no? Y los que reciben menos canon, menos. Y algunos ni siquiera eso. El siguiente. Acá pueden ver, por ejemplo, Amazonas, el gobierno regional de Cano, el gobierno regional de Amazonas prácticamente no tiene canon y por lo tanto la obra por impuestos solamente podría ejecutar 30.000 soles, o sea, nada. ¿No? Madre de Dios igual, San Martín 3 millones de soles, Apurímac 4 millones, Lima Metropolitana 32 millones, etcétera, ¿no? Entonces, para estos gobiernos que tienen bajo canon, existe la posibilidad de encargar sus proyectos a entidades del gobierno nacional que están autorizadas a hacer obras por impuestos. Por ejemplo, al Ministerio de Salud, si son postas médicos o hospitales, al Ministerio de Vivienda, si son obras de saneamiento, al Ministerio de Educación, si son colegios. Entonces, cabe esa posibilidad, la norma lo permite. O cofinancian un proyecto o simplemente la municipalidad le pide a la entidad, al ministerio, que ellos se hagan cargo. Entonces, en este caso, le transfiere la ejecución del proyecto mediante un convenio y el ministerio convoca el proceso y el descuento va a ser para el ministerio, no para la entidad. Entonces, queda esa posibilidad, ¿no? Mientras no se cambie la ley, porque la ley está hecha en función al canon, pero San Martín no tiene canon, entonces no puede ejecutar ahora por impuestos, ¿cierto? La mayoría que tampoco tiene canon tampoco puede ejecutar ahora por impuestos. Entonces, para esas habilidades hay esta posibilidad, siempre. Las universidades nacionales también tienen asignado un monto. A las universidades nacionales, allá por el año 2007, creo, se dio la posibilidad de que le transfieran parte del canon que recibe el gobierno regional, el 5% de lo que recibe el gobierno regional, o sea, el 5% del canon en general, ¿no? Montos importantes comenzaron a traspasarle a la universidad, pero la ley tenía un problema. La ley decía que ese dinero del canon de la universidad solamente puede servir para hacer investigación e innovación tecnológica, proyectos de investigación. Entonces, como no había ese tipo de proyectos, o muy poco, entonces hoy en día muchas universidades tienen ese canon guardado en una cuenta de banco de la nación, sin uso. Entonces se ideó la posibilidad de que utilicen ese canon en obras por impuestos. Entonces, hoy día, las universidades pueden hacer aulas, laboratorios, bibliotecas con ese canon, utilizando la ley de obras por impuestos. ¿Ya? Entonces ya algunas universidades
universidades ya han priorizado, pero igual acá también pueden hacer más obras por impuesto a aquellas universidades donde hay más ganas, ¿no? O sea, las universidades de Cusco, de Ancash, de Ica también tiene 27 millones. En fin, cada municipalidad tiene un monto asignado. Yo lo que he mostrado ahí es la suma de todas las municipalidades, ¿no? En Lima, el monto más alto lo tiene el gobierno regional de Lima Metropolitana, que es la Lima Municipalidad Metropolitana, ¿no? A mí me resulta absurdo eso, pero así está la ley, pues. Resulta de que la Municipalidad de Lima a la vez el gobierno regional de Lima Metropolitana, cuando debería ser solamente municipalidad. Pero entonces al gobierno regional de Lima Metropolitana se le ha asignado 8 millones de soles aproximadamente para hacer obras por impuestos. Y a la Municipalidad de Lima Metropolitana 500.000 soles. Acá en Lima, lo que podrían hacer alguna obra por impuestos son Puente-Piedra, que tiene 3.200.000, Zacuallo y Urigancho, que tiene aproximadamente 3 millones, Coma, que tiene 2,5 millones, y El Salvador, que tiene 2 millones. Pero después las demás municipalidades tienen menos de 1 millón, ¿no? Que no hay canon. Tienen 80.000, Jesús Marías, 27.000, cosas así, montos pequeños. Entonces los más populosos pueden hacer ahora por impuestos, pero también un solo proyecto, ¿no? Siguiente. ¿Cuánto se ha avanzado a la fecha? Dale un poco más. Actualmente, a la fecha, se han comprometido en obras por impuestos 2.130 millones de soles. Dale uno más a ver. 207 proyectos, algunos de ellos ya están culminados y otros están en ejecución. La mayoría de estos proyectos son en transporte, el 46%, en saneamiento, 21%, en educación, 14% y así. ¿No? Transporte, entonces, ahí están pues carreteras, está el puente Chilina, están vistas y veredas, ¿no? La evolución que ha tenido la obra por impuesto tuvo su pico más alto en el año 2014, con 650 millones. El año pasado, por los cambios de gobierno y por la caída del canon, bajó a 300 millones. Y este año, a la fecha, ya se llevan adjudicados 10 proyectos por 208 millones, ¿no? Entre ellos, un colegio de alto rendimiento en Ica, ¿no? Por 65 millones de soles. Siguiente. 66 empresas están participando en obras por impuesto, 10 gobiernos regionales, 100 gobiernos locales, 14 gobiernos regionales, y los gobiernos, los departamentos más activos son Arequipa, Piura, Ancash, Tacna, Moquegua y Pasto. Siguiente. Dale uno más. Hay 121 proyectos de ejecución, ¿no? Entre ellos la carretera de La Valla en 124 millones, una carretera departamental en Ancash, 84 millones. Por ejemplo, esta carretera departamental en Ancash es la construcción de la carretera y además el mantenimiento por 5 años. Por eso el monto es de 84 millones. En realidad la obra cuesta como casi 40, los otros 44 es lo que va a ser el monto de mantenimiento de los siguientes 5 años. Hay agua y alcantarillado en Maricán Nieto, la capital de Moquegua. Ahí están cambiando todas las redes de agua y desagüe, ¿no? Sauder está financiando el proyecto por 84 millones de soles, más o menos, ¿no? Siguiente. 86 obras ya están culminadas. Entre ellas, el puente Chilina, que ya les comenté, una carretera en Junín por 33 millones que conecta varios distritos de ese departamento. Eso lo ha financiado el Banco Central de Reserva. Un intercambio vial en Trujillo, los que han ido a Trujillo últimamente van a encontrar por el Tarmaziche, frente al Tarmaziche,
se ha hecho un intercambio ya que ha dado mucha viabilidad al proyecto. Ese proyecto también se hizo muy rápido, ¿no? Cuando era alcalde, muy famoso hoy en día, César Acuña. Y se hizo rápido porque se tomó las decisiones políticas también rápido, ¿no? Y claro, ahí hay una anécdota, ¿no? El proyecto le faltaban algunos toques todavía, hacer algunas señalizaciones, ajustar algunas cosas, pero el alcalde lo inauguró. Fue un día, si mal no recuerdo, de noviembre, algo así, ¿no? ¿Y por qué lo inauguró ese día? Cuando todavía no estaba listo. Porque era el cumpleaños del alcalde. Así. Entonces, esas cosas pasan, ¿no? Pero era su cumpleaños, lo inauguró ese día. Y después comenzó a funcionar todavía 2 meses después. Pero esas cosas pasan. Hay un mercado que se ha hecho en Hualgañó, en Cajamarca, ¿no? Con la minera Golf. Ya está es un mercado muy moderno ahí, ¿no? Sí, y ahí hay otro proyecto. ¿Cuáles son las empresas que más obras por impuestos están ejecutando? El BCP, 605 millones. Luego viene la Sauer, con 494 millones. Antamina está muy activo en Ancas. Antamina ahí es, uno digo, Antamina es un caso ejemplar, ¿no? Ellos mismos se meten el gobierno regional de Ancas, ustedes conocen, es una lágrima el gobierno regional de Ancas, ¿no? Salió de un presidente de gobierno regional a otro, más o menos del mismo nivel. Entonces ahí las cosas no caminan bien, pero Antamina se mete a contratar una empresa consultora para ayudar al gobierno regional y está sacando los proyectos contra víctimas de esto, ¿no? Por eso digo que es muy ejemplar ahí la participación de Antamina para sacar obras por impuestos, ¿no? Y está también Interbank, Telefónica, Bacus, ¿no? Entre los 6 primeros explican más o menos el 77% de la inversión. Y hay otras empresas como Cemento Pacamayo, Barri, Inca Pharma, Goldfield, el BBV, el Banco Continental está cofinanciando un hospital en Santiago de Chile, ¿no? Claro, una serie es Cemento Lima con otra, Yura, Poderosa, Milpo, Ferreiros. Hay varios proyectos ahí. El primer proyecto de obras por impuestos fue la rehabilitación de la separadora industrial, que acá muchos de ustedes conocen, que estuvo a cargo de Bacus. Bacus financió ese proyecto. Cuando todavía la ley no era muy clara, el reglamento peor, ¿no? Entonces, pero Bacus, por ahí está su fábrica de Bacus, ustedes conocen, ¿no? Por ahí pasan los carros de Bacus, también pasan miles de vehículos de servicio público y privado, ¿no? Entonces era una obra de gran impacto social. Y era una obra chica, ¿no? De 1.800.000 más o menos. Entonces Bacus dijo, bueno, yo voy a empezar esto. Si me devuelven bien, si no me devuelven, bueno, pero la haré, ¿no? Ya, finalmente, ¿no? Bacus es una empresa tan grande que donar 1.800.000 no es la gran cosa para ellos, ¿no? Y nosotros le decimos a Bacus que ha sido nuestro pingüino, ¿no? Ustedes saben que los pingüinos viven en comunidades enormes, ¿no? Y cuando tienen ganas de comer, no se tiran todos los pingüinos al agua. Se tira uno. Y si ese uno no se lo come un tiburón o una foca, recién se tiran los demás. Por eso Bacus es nuestro pingüino, ¿no? Porque cuando se inauguró la obra, en el mes no sabían cómo hacer el certificado. Pero vino la orden presidencial, que fue con Ana García. Le dijo al ministro, mañana inauguro la obra y mañana te quiero que haga el primer certificado. Esa noche en el mes estaban corriendo
¿y ahora cómo hacemos esto? Y alguien dijo, ya voy a enseñar en computador el certificado, no sé qué. Pero para llenarlo no había forma tampoco. Entonces dijeron, vamos a traer una máquina de las antiguas que están en el sótano y hicieron un certificado en papel, pues, un papel valor que le llaman con su sello de agua y todo eso, ¿no? Pusieron el certificado, comenzaron tic, tic, tac, y pum, hicieron un hueco al primer certificado 001. Por eso que Bacus tiene el certificado 002, ¿no? Y el Bacus siempre ha reclamado, ¿por qué no me han dado 001 hasta que le explicaron por qué? ¿No? Porque él quería tener un cuadro del 001. Al final le dieron 002 porque lo pagó. ¿No? Y al día, y después que Bacus recibe el certificado, fue a sonar, vengo a cobrar mi impuesto de la renta, a pagar mi impuesto de la renta, y eso sonar también. Mirando a ellos, ¿y ahora qué hacemos con esto? Crearon el sistema. Entonces hoy en día van a cualquier banco certificado y hay un modo, pagan por la red. Pero en el tiempo recién Nacional comenzó a inventar el sistema. Claro, ahí le demoró a Bacus cobrar su certificado como 3 meses. Por eso digo, con Bacus hicimos el camino, ¿no? Fue con el cual iniciamos, fue la primera obra por impuestos, ¿no? Si no hubiera habido una empresa como Bacus, realmente de repente no hubiera evolucionado esto. Cuando otras empresas vieron que Bacus había cobrado su certificado, entonces ya se decidieron a invertir también, ¿no? Y eso es lo que pasa cuando los procedimientos son nuevos. Sí. Bien, finalmente, nosotros somos la entidad promotora de obras por impuestos. Nosotros hacemos difusión de la norma capacitamos, como en este evento, capacitamos a los gobiernos regionales y locales, acompañamos a las empresas, hacemos el acercamiento de la empresa con la entidad pública y firmamos convenios de asistencia técnica gratuito con la entidad pública para llevar a cabo los procesos, ¿no? Todo eso hacemos nosotros y damos la información, preparamos trípticos, dípticos que también ustedes lo tienen ahí, etc., ¿no? Somos los promotores y asesores de este proceso. Bueno, eso era lo que quería responder esta mañana. Y si tuvieran alguna pregunta, con mucho gusto. Sí. Por favor, por orden, las preguntas. A ver, vamos a ver. María, mi nombre es Enrique Soto. Tengo una consulta, tengo una ejemplo. Digamos que Gray y Montero quieren participar como financista de un alto impuesto. Ellos pueden desarrollar el perfil, pueden también desarrollar el expediente técnico, desarrollar la ejecución de la obra, digamos que es una carretera, y luego de construir la carretera, pueden, con la capacidad instalada, con la maquinaria, con el equipamiento, hacer el mantenimiento periódico ordinario, para cerrar todo el ciclo. Mi pregunta es, ¿cómo esa constructora puede financiar obras de impuestos y también construir? Y si ese es caso afirmativo, ¿cómo evita el conflicto al pagarle a la empresa supervisora? Sí puede. Sí puede. Pero curiosamente ninguna empresa constructora grande está ahorita financiando obras por impuestos. Odebrecht, que hace tiempo está que nos dice que queremos hacer, que es la única que ha hecho una pequeña obra por ahí. Pero no lo han hecho ellos directamente, Odebrecht está con otras constructoras, ¿no? Entonces la ley no lo impide, ¿no? La constructora misma puede financiar y ejecutar, y en ese caso, si fuera así, sería el único caso en que la empresa ganaría una utilidad porque ellos mismos van a construir, ¿no? Pero, como repito, no hay ninguna constructora grande ahorita haciendo obras por impuestos. No hay conflicto de intereses, porque como les decía en mi exposición, la empresa paga la supervisión, pero no contrata la supervisión. El supervisor no le rinde cuentas
a la empresa, sino al Estado. Y cuando el Estado ve que la supervisora está cumpliendo, le da la orden a la empresa privada para que pague. Entonces, mientras la empresa privada no tenga la orden de pago, no va a pagar. ¿No? Por eso no hay conflicto de derechos. El que lo ha contratado es la entidad pública. Buenos días, soy ingeniero Mediodía, en este caso, en calidad de regidor del juzgado de Desarrollo Comunal. En un momento de la explicación, usted mencionó que para poder dar los recursos se puede abordar la discusión con otras entidades del Estado. En este caso, el centro juzgado, en la cual yo soy regidor, no tenemos ya formado comunicadora y por lo tanto no podemos ingresar experiencias al equipo. Nosotros dependemos de la Municipalidad Provincial de Puno, pero el tema es que siempre las áreas provinciales tienen un poco de protagonismo político, de no tenemos competencias, un centro poblado, por ejemplo, que vamos con nuestros trabajadores, habilitamos un área verde, la siguiente día la provincia va con un ejército de carabineros que podemos darle una militar, porque así no podemos trabajar. La pregunta así completa sería si nosotros como centro poblado cómo podemos trabajar, porque en realidad tenemos bastantes necesidades de los centros poblados, ¿no? Agua, desagüe, ¿no? Para poder ingresar sus expedientes a destinos, nosotros no podemos ingresar expedientes como somos una entidad pequeña, ¿no? Gracias. Bueno, el ENIP es un sistema, ¿no? Y como sistema, lo que la municipalidad que no tiene OPI para realizar proyectos, pueden realizar su proyecto en cualquier municipalidad o en cualquier gobierno regional. No necesariamente en la provincia, pueden ir al gobierno regional, pueden ir a otra municipalidad que tenga OPI, ¿no? Si que no se llega al mismo a la provincia. Entonces, el ENIP permite eso, ¿no? Que aquellos que no tengan OPI vayan a la OPI de alguna otra entidad pública para realizar su proyecto. Ahora, no solamente se trata de viabilizar los proyectos, ¿no? Sino ustedes que tienen bajos recursos, pueden firmar convenios con la provincial o con el gobierno regional para encargarle la ejecución de su proyecto a esta entidad, ¿no? Por ejemplo, el gobierno regional puede firmar un convenio y encargarle la ejecución del proyecto. Entonces, el descuento de esa obra por impuesto ya no va a ser a ustedes, sino al gobierno regional, ¿no? Ok, antes de pasar a la siguiente pregunta, por favor no se olviden de llenar las encuestas que tienen en su material. Son dos encuestas, una de proinversión para ver qué tanto hemos entendido del tema, y otra también del centro de capacitación para poder ver el grado de satisfacción y tomar en cuenta los requerimientos que puedan tener ustedes para el futuro exposición. Gracias. Buenos días a todos. Ante todo, muchas gracias por la exposición. Quisiera hacerle tres preguntas muy rápidas. Habla de una parte del proceso propiamente de la iniciativa, ya sea estatal o privada, de un comité. Este comité puede ser el mismo CEPRI que puede estar manejando a su vez proyectos de inversión propiamente autosostenibles y cofinanciados bajo el sistema no regulado de presupuestos. Y la segunda pregunta es, habló que teníamos, bueno, de acuerdo a la ley, se mantiene el proceso, y el proceso se tiene que regir de acuerdo a las características del MIN, como es el perfil, el expediente y todo lo demás. ¿Qué diferencias tiene con respecto a la parte normativa respecto de inversión privada pura o sostenible, la que obviamente no es por impuestos, sino es totalmente a riesgo y autosostenible por parte de la inversión privada? Y la tercera pregunta que le quiero hacer es, habló de unos certificados que obviamente se dio una obra de 84 millones de soles, de los cuales 42 millones de soles es propiamente la obra, el cimiento, la construcción propiamente, y el otro 42% es propiamente el mantenimiento, que puede ser de acá 5 años. El certificado lo entregan por el 100%
y lo demás me lo da proporcionalmente a mi cronograma de mantenimientos. La última pregunta es correcto lo que usted dice, ¿no? O sea, primero se paga la obra y después del mantenimiento se va remitiendo los resultados a medida del avance del mantenimiento, ¿no? En la primera pregunta, el comité especial tiene que designarse mediante un acuerdo de consejo regional o tal, ¿no? Se conforma el comité y el alcalde o presidente regional designa a sus miembros. Ese comité especial se llama Comité Especial 2930, o sea, de la ley de obras por impuestos, ¿no? Se tiene que conformar de todas maneras el comité. Ahora, los integrantes pueden ser los mismos de otro comité, eso ya depende del alcalde. Si ya existe otro comité que está viendo APPs, entonces ese mismo comité podría asumir eso, no hay impedimento, ¿no? Y sobre la segunda pregunta, me supongo que está refiriendo a las asociaciones público-privadas. Las asociaciones público-privadas es otra forma, ¿no?, de recuperar la inversión. En una asociación público-privada, la empresa privada recupera la inversión mediante la tarifa que cobra por el servicio, ¿no? El ejemplo del metro, ¿no? El metro, la línea 2 del metro es una asociación público-privada cofinanciada, donde el Estado, de los 5.800 millones de dólares que cuesta esta APP, va a poner 1.800 millones. Y 4.000 lo está poniendo el privado. El privado, ¿cómo recupera su gasto ahí, su inversión? Mediante cobro de los pasajes de los trenes que van a transitar por este metro, ¿no? Por eso que la concesión es a largo plazo, son 4.000 millones que tiene que recuperar, ¿no? Así también es un servicio de transmisión eléctrica. Llevar la electricidad de un lado a otro, la empresa privada que tiene esta asociación público-privada recibe lo que llaman el peaje, ¿no?, que al final pagan los usuarios. Entonces, es diferente cómo se recupera la inversión en una asociación público-privada, ¿no? Ahora por impuestos lo recuperan con el certificado, ¿no?, y luego se lo recuperan en la empresa privada. Es una forma de financiamiento de interés. Quería preguntarle sobre la posibilidad de ampliar la norma para que en realidad se pueda superar la deficiencia que tiene el país en cuanto a investigación. Y bien es cierto que nos indica que es posible que ahora se construyan con esta modalidad laboratorios en las universidades. ¿Por qué no sería posible que científicos particulares que ahora no tienen el apoyo del gobierno para el financiamiento de las investigaciones puedan presentar igualmente proyectos y, por decir, apoyados por empresas que los avalen y se pueda desarrollar la ciencia en el país? ¿Habría alguna dificultad, cree usted, para que esto se realice? Porque las universidades en realidad muy pocas son las que hacen realmente investigación, las que usan, como por ejemplo la Universidad de Cusco, el dinero de investigaciones. Si usted lee las investigaciones, no son investigaciones. Entonces es preferible que los científicos de nuestro país tengan el apoyo que el Estado no les brinda por esta vía. ¿Cuáles serían los problemas para que se generarían? ¿Cuáles serían esos problemas si se quisiese hacer algo así? Gracias. Bueno, es cuestión de estructurar el proyecto, ¿no? Porque como la base es que el proyecto tiene que estar aprobado por el equipo. O sea, eso no se va a poder modificar. Entonces, si estructura un proyecto de innovación tecnológica que incorpore un componente de asesoría y capacitación por investigadores extranjeros dentro del proyecto, es posible hacerlo por el proyecto. Es un problema de diseño del proyecto, nada más. Yo creo que sí se puede, pero el MIT permite hacer proyectos de innovación tecnológica. Complementando un poco las consultas que han hecho, con qué indica esta obra por impuesta relacionada directamente a clínicas
podría decir que tiene que ser proyectos por encima de 1 millón aproximadamente. Hay muchas obras pequeñas, medianas, que no estarían encajando dentro. A lo que quiero llegar es a lo siguiente, que hay muchas empresas de repente medianas, no grandes, porque la gente está lleva a grandes empresas que tributan grandes impuestos. En cambio, las empresas medianas, que son, que tengo entendido, mayor número, también quisieran de repente encajar en eso. Entonces no estarían encajando por estos límites que requieren. ¿Se está trabajando algo para eso? A ver, el ENIC te permite hacer proyectos de cualquier tamaño, o sea, no solamente de 1 millón para arriba, puede haber proyectos de 100.000 soles. Sí se puede. Segundo, efectivamente, las empresas medianas para abajo no están participando en obras con impuestos porque el principal rédito, ya le dije, de una obra con impuestos es obtener publicidad, reputación, ¿no? Y eso le interesa más a las empresas grandes que a las medianas. Entonces, por eso las empresas medianas no están participando, porque, como yo le dije, hay un costo financiero que las empresas grandes lo pueden asumir, pero las empresas más chicas no. Entonces, yo creo que en el futuro va a tener que crearse algún incentivo para que participen las empresas medianas. Ya nosotros, como Proinversión, lo hemos propuesto, pero hasta ahora el Ministerio de Economía y Finanzas no han dado pase a esas ideas, ¿no? Pero creo que en el futuro tendrá que crearse un mecanismo de incentivo para las empresas más chicas, ¿no? Buenas, una consulta. Hemos estado viendo lo bueno que viene de taller de obras con impuestos. Creen que una institución puede invertir, hacer una obra en un determinado lugar, ya sea por gobierno regional, gobierno nacional o gobierno local. Eso es lo bueno. Pero ¿cuál es la parte mala con respecto al presupuesto de cualquier institución, ya sea gobierno regional, gobierno local o gobierno nacional? Yo no encuentro ni una parte mala, porque, y eso me lo han dicho en algunos lugares, ¿no? Sí, pero vamos a dejar endeudado al alcalde que viene. ¿Y cuál es el problema? Si con obras por impuestos vamos a adelantar la ejecución de proyectos que la población necesita ahora, hagámoslo ahora. O sea, no estemos pensando en el alcalde, ¿no? Además, el descuento que se le hace a la entidad en el futuro es afectando solamente el 30% de su cargo, ni siquiera el 30% de su presupuesto, el 30%. Entonces, para los futuros alcaldes o presidentes de gobierno le va a quedar todavía el 70% para hacer sus propias obras. No, pero yo siempre digo, ¿no? Con obras por impuestos estamos adelantando la ejecución de proyectos de obras que la población necesita ahora. Y si lo podemos hacer ahora con obras por impuestos, lo pueden ahora, pues no. No estemos pensando que pobrecito el alcalde que va a venir dentro de 10 años no va a tener dinero para hacer esas obras. O sea, vamos a pensar más en el alcalde que en la población, ¿no? Pero digo, no le afecta a todo el presupuesto, le afecta al 30% nada más. Sí, tengo entendido, usted ha mencionado la obra de Chile y que hay habido algunas denuncias, incluso de identificación. ¿Qué relación hay con el sistema de obras por impuestos? Porque si se dice que esta empresa puede formular un estudio de inversión, hacer el perfil y también hacer la obra, de repente ahí no hay demasiada transparencia. O sea, ¿qué problemas hay? Y de alguna manera reiterar la pregunta del amigo y del amigo antes que yo, en el sentido siempre habría que establecer qué criterios de repente o qué aspectos uno piensa que se puede mejorar el sistema. A ver, en el caso específico después de Chilina, las denuncias que ha habido no tienen nada que ver con los procedimientos. Y las denuncias han tenido que ver, por ejemplo, que con los terrenos que el gobierno nacional compró para hacer los accesos, están sobrevaluados.
Yo no sé si eso es cierto, pero esa es la denuncia. ¿No? Entonces, eso no tiene nada que ver con el sistema, es un procedimiento, ¿no? Después salió la denuncia que la supervisora del proyecto gastó en viáticos 30.000 soles durante todos los 2 años. Tampoco ese no es un problema del sistema, ¿no? Pero el problema sí tiene algunos defectos posiblemente y que se han ido ajustando en el tiempo, ¿no? Se han ido ajustando en el tiempo, no es un procedimiento perfecto, ¿no? Pero yo creo que comparado con los procedimientos tradicionales para hacer obra pública, obra por supuesto, es un procedimiento bastante transparente y bastante ágil para hacer obra. Última pregunta, por favor. Buenos días. En el inicio de la ejecución de obra, suponiendo que una empresa pequeña quiere hacer una obra en una localidad determinada y obviamente que los alcaldes no les conviene esto porque no este mecanismo, porque no van a hacer ellos directamente la obra que están acostumbrados a hacer, saben por qué motivos. Entonces, si una empresa pequeña o mediana quiere realizar una obra en un colegio de la comunidad o cualquier entidad, ¿cómo canalizar y ejecutar dicha obra sin que la municipalidad le ponga inconvenientes porque sabemos que no la va a cumplir? No hay un mecanismo que ha pensado para hacerlo de otra forma, digamos así. Bueno, no, lamentablemente la decisión de ejecutar una obra por impuesto corresponde al Consejo. Y digo lamentablemente no en todos los casos, ¿no? En algunos casos, ¿no? Y es el alcalde o los regidores los que finalmente deciden que el proyecto, si quieren entrar o no hay que entrar a obra por impuesto. Es su autonomía, ¿no? Entonces, así una empresa diga, no, yo quiero hacer esto, y si la municipalidad no quiere, si el consejo de regidores o el alcalde no quiere, no se va a poder hacer, ¿no? No se puede hacer nada. Bueno, yo tengo una pregunta. Ya que es falso que la entidad privada decide qué obra hacer o dónde ejecutarla, ya que la ley establece la decisión exclusiva que da al Consejo Municipal o Regional, pero no se tiene claro realmente las prioridades del gasto. ¿Qué está haciendo Proinversión para capacitar a los gobiernos regionales y locales para que tengan más claras las prioridades de desarrollo de su gente? Bueno, Gracias. nosotros hacemos una intensa labor de capacitación, bastante. El problema está que tenemos que renovarlo cada vez que cambian los gobiernos. ¿No? Se van todos, capacitados se van, tenemos que volver a empezar, ¿no? Para tener estos procedimientos. Y sí, pues, en muchos gobiernos regionales y municipales a veces se priorizan proyectos que no son tan prioritarios para la población, ¿no? Por eso no tenemos mayor interés, ¿no? Bueno, muchas gracias. Agradecemos al doctor Víctor Castillo Víncula.